Muy bien. Entonces, quedamos que cuando encontramos algo que no conocemos el tipo o que esté denotado por el signo de pregunta, tenemos que crear una variable de tipo. Y ya vimos que efectivamente aquí cuando no encuentro el tipo de algo, eh, tengo que crear una variable para ese algo que necesito encontrar en algún punto. Entonces, ya vimos este procedimiento que se llama Expand Optional Type Expression, que recibe una expresión de tipo y un ambiente de tipos, le aplica cases a esa expresión y si no tiene tipo, entonces crea la variable fresca. Pero si tiene tipo, entonces simplemente se averigua cuál es el tipo de la expresión. Y eso lo vimos claramente aquí con unos ejemplitos, donde por ejemplo acá conozco, no sé cuál es el tipo de X y para ese señor creo una variable de tipo y como conozco el tipo de Y, entonces invoco a expand type of expression y me retorna que es un valor, un tipo atómico con valor entero. ¿Listo? Eso es lo que me dice esa parte de la presentación. Ahora, esto se pegó. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo, ¿qué pasó? Vamos a ver esta página. A ver, yo cierro esta Acrobat. Dame un segundito. No, ¿qué pasó allí? Hmm, ¿Qué pasó con Acrobat hoy? Primera vez que me deja tirado Acrobat. Intentemos con otra cosa. Hablamos con vista previa. No sé qué le pasó a Acrobat. No le gustó la inferencia de tipos. Tan chévere que es. ¿Están viendo allí, muchachos? ¿Me confirman allí? Listo. Bien. Entonces, esto es lo que estábamos viendo. Ahorita vamos a seguir hablando sobre el tema de inferencia de tipos. Entonces dice que para cada expresión posible en el lenguaje se obtienen algunas ecuaciones entre tipos y variables de tipos. Es decir, hay algunas cosas que vamos a conocer los tipos, entonces vamos a tener el tipo definido, pero hay otras que no, y entonces voy a tener variables de tipo para esas que no. Y eso me va a conformar algo muy similar a lo que son las ecuaciones. Entonces voy a tener unas ecuaciones y donde yo voy resolviendo esas ecuaciones para tratar de encontrar el tipo de toda la expresión. ¿Listo? Por ejemplo, cuando se escribe una expresión condicional if, que tiene un if, expresión 0, entonces expresión 1, de lo contrario expresión 2, en un ambiente de tipos, ¿qué conocemos o qué sabemos nosotros? Yo sé que el tipo de la expresión de E0, dado el ambiente de tipo, tiene que ser un booleano, que el tipo de la expresión E1 tiene que ser igual al tipo de la expresión 2 en el mismo ambiente de tipos, y que si esto se cumple, entonces esto es igual a que el tipo de la expresión del condicional, dado un ambiente de tipos, tiene que dar como resultado esto. Es decir, tenemos que garantizar que la expresión 0 son booleano, que la expresión 1 sea igual a la expresión 2, los tipos. ¿Bien? Eso es lo que sabemos, ¿cierto? Para las expresiones de aplicación de procedimientos, es decir, cuando yo invoco un procedimiento, tengo un rator, ese rator tiene que ser un procedimiento, tengo un n operandos, o sea, lo estoy invocando con n argumentos, y tenemos un ambiente de tipos, cuando yo hago la invocación, ¿cierto? Entonces, lo que debe suceder es que el tipo del operador, dado un ambiente de tipos, tiene que tener esta pinta.
¿Cómo así esa pinta? Ah, sí, tiene que tener unos tipos de argumentos y un valor de retorno. Entonces tiene que tener el operando 1 tenga un tipo, que el operando 2 tenga un tipo, el operando n tenga un tipo, y esta flechita implica que el procedimiento va a tener un tipo de retorno. Y el tipo de retorno va a ser lo que sea que retorne el tipo de la invocación del procedimiento. ¿Sí? Digamos que esto es lo que muy parecido a lo que conocíamos respecto a chequeo, ¿cierto? Hacíamos unas validaciones en la invocación, pues acá también tenemos cosas muy parecidas, donde tenemos que el operador, el rator, tiene que ser un proc type, es decir, un procedimiento, cada argumento tiene un tipo, y el valor de retorno, pues, es el resultado de ejecutar el procedimiento, ¿bien? Lo anterior significa que en cada aplicación o en cada invocación, el operador debe ser un procedimiento que asigna los tipos de los operandos al tipo de la aplicación entera. Nuevamente, lo anterior significa que en cada aplicación, es decir, que cada vez que yo invoque un procedimiento, el operador, es decir, el rator, debe ser un procedimiento que asigna los tipos de los operandos, es decir, tengo que encontrar cuáles son los tipos de los operandos al tipo de la aplicación entera. Es decir, que yo voy a tener unos tipos en los operandos y voy a tener un tipo de la aplicación entera del procedimiento. Es decir, ese va a ser el valor de retorno del procedimiento. Por último, cuando se escribe un procedimiento que tiene esta pinta, proc, ¿cierto? Y un cuerpo, evaluado en un ambiente de tipos TM, se tiene lo siguiente, que el tipo del procedimiento dado un ambiente de tipos va a ser igual a un proctal, es decir, vamos a tener un procedimiento con unos argumentos, todos evaluados en un ambiente de tipos, y vamos a tener un valor de retorno, ¿sí? Es decir, que yo tengo que evaluarme el cuerpo del procedimiento en un ambiente de tipos para lograr encontrar cuál es el tipo de esa expresión. Entonces aquí me dice que TM-body es el ambiente de tipo en el cual el cuerpo X será tipado. Recordemos que cuando este TM-body es una extensión en el momento en que yo hago la invocación del procedimiento para poder encontrar cuál es el tipo del cuerpo del procedimiento. Entonces, para deducir el tipo de una expresión, se introduce una variable de tipo para cada variable ligada y cada aplicación. Es decir, como lo que tenemos que hacer es encontrarnos los tipos para las variables en para las variables en los procedimientos. O sea, cuando yo hago una invocación, yo tengo que encontrar cuál es el tipo de ese procedimiento. Entonces, en cada invocación, yo tengo que crear una variable de tipo, porque yo tengo que encontrar cuál es el valor de retorno de esa invocación. Y aparte de eso, en los procedimientos, yo tengo que encontrar cuál es el tipo de cada una de las variables que están aquí para las cuales no definí el tipo. ¿Sí? Entonces, si yo aquí tengo un signo de pregunta X, no necesito definir una variable. Pero si tengo un signo de pregunta Y, para esa necesito definir una variable de tipo. ¿Sí? Entonces, ahí está para quienes se introduce la variable de tipo, ¿cierto? Dice para cada variable ligada y cada aplicación. Y aparte de eso, se escribe una ecuación para cada componente de la expresión utilizando las reglas que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo así eso? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Considere esta expresión. Usted tiene un procedimiento que espera un f y un x, y aquí dice f más, súmele 1 a x, y aquí invocamos si x es 0. O sea, podemos ver que f es un procedimiento que le estoy enviando lo que retorne esto y lo que retorne esto. La pregunta es, ¿cuál es el tipo de esta expresión? Entonces, ¿cómo funciona el interpretador internamente? Entonces, vamos a hacer una tabla donde tratemos de poner los tipos. Entonces, primero, se hace una tabla de todas las variables ligadas. ¿Cuáles son las variables ligadas? F y X. O sea, todas las variables que están acá. F y X. ¿Bien? Y aplicaciones de la expresión. Ahora, se crean para las variables que están aquí ligadas que no tengan tipo, pero si yo aquí tengo int X, para esa no hay necesidad de crear una variable de tipo, sino que ya sé que X es un entero.
Entonces, como f y x no tienen tipo, le pudimos haber puesto el signo de pregunta. Aquí no lo ponemos porque es simplemente un ejemplo. Entonces, para f, noten ustedes, creamos una variable de tipo que la vamos a llamar tf. La podríamos llamar t1, t2, t3, para tratar de que quedara más cercano a lo que teníamos en implementación. Pero llamamos tf por simplicidad. Para esta x la vamos a llamar tx. ¿Bien? Entonces, primero para cada variable que aparezca aquí, que no tenga tipo, creamos una variable de tipo. Y luego, eh, y luego para cada aplicación, ¿sí? Es decir, para cada invocación también creo una variable de tipo. Entonces, miren que como todo esto es una invocación, para esa invocación, miren aquí está, creo una variable de tipo, la llamé T1. Como este señor de aquí es una invocación, entonces aquí la pongo y la llamé T2. Y como este señor de acá es otra invocación, aquí la pongo y la llamé T3. Y para toda la expresión, creo también una variable de tipo. Miren aquí toda la expresión la vamos a llamar tipo o TDP, que va a ser el tipo de todo el procedimiento. ¿Bien? Lo importante aquí es saber para qué cosas se crean variables de tipo. Entonces, primero, miren que yo aquí tengo una variable de tipo para X, ¿cierto? Porque necesito averiguarme cuál es el tipo de X. Tengo que tener una variable de tipo para toda esta expresión. Tengo que tener una variable de tipo para esta invocación. De hecho, miren que aquí retorné lo que retornó esta invocación y me dice que eso es una variable de tipo. Y me dice que esa variable de tipo retornó un entero. ¿Sí? Vamos a ver si logramos ver más cosas. Es que aquí no es tan sencillo. Eh, más x, y. Entonces, miren, aquí estoy retornando f, ¿cierto? Y f es un procedimiento que debe tener una variable de tipo para x y una variable de tipo para esta invocación. Entonces, aquí me dice que f es un prop type, es decir, es un procedimiento que espera x, esto es x es un var type, le dio el identificador 9, y él ya después de que chequeó revisó el contenido, se da cuenta que la x era un entero, por eso aquí dijo que era entero. Espera una y, pero para y no creo una variable de tipos, simplemente digo que es un valor atómico. Y el cuerpo de esta f es una invocación. Y entonces dijimos que para cada invocación también hay que crear una variable de tipo. Entonces miren que aquí en el cuerpo tenemos una variable de tipo que en algún punto se dio cuenta que eso era un entero. ¿Bien? Entonces si vamos al ejemplo que estamos viendo, entonces podemos ver que para cada variable que no tenga tipo se crea una variable. Miren, aquí están las dos, tf y tx. Para cada invocación se crea una variable. Todo esto es en sí mismo una invocación. Este pedacito de aquí es una invocación. Este pedacito de aquí dentro es una invocación. Y para cada una de ellas se creó una variable, T1, T2 y T3. Y para toda esta expresión también se crea una variable de tipo. ¿Sí? Y aquí la llamamos TP. No sé si hay dudas hasta allí. ¿Preguntas? Muy bien. Entonces, después de tener esas variables de tipo, pues toca buscar los valores. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Voy a tomarle un pantallazo a este pedacito para tenerlo allí a la vista. Tomarle todo esto. Allí. Vamos a ponerlo por acá. Listo. Entonces, ahorita toca mirar cómo hacemos nosotros para encontrar los tipos de cada una de estas cosas que están acá. Entonces, lo que dice acá, por la regla de los procedimientos, el tipo de toda la expresión TP, ¿sí? De toda la expresión TP es, miren que TP es este procedimiento, ¿cierto? Que espera f, x y retorna lo que sea que retorne toda esta cosa acá, todo esto acá.
Entonces TP espera dos argumentos, que son el tipo de f, el tipo de x, y retorna el tipo de 1, que el tipo de 1 es este señor de acá, que es todo el cuerpo de f. ¿Sí? O sea que escribí esto basado en lo que acabo de definir. ¿Quién es el procedimiento completo? Es TP. O sea que TP va a ser igual a un procedimiento que espera un tipo de f, un tipo de x y retorna un tipo 1, porque el tipo 1 es el cuerpo de ese procedimiento. Bien. Para esto se deben hallar los tipos de TF, TX y T1. O sea que yo tengo que averiguar quién es este señor, quién es este señor y quién es este señor. Que averiguar cuáles son esos tipos. Pero en sí, ese vendría siendo el tipo de toda esa expresión. No sé si hay preguntas hasta aquí. ¿De dónde salió eso? De acá. Miren que hay que averiguarnos el tipo de este procedimiento. Entonces yo vengo aquí a la tablita que construí con las variables. Entonces yo sé que este procedimiento espera el tipo de f, mírenlo, aquí está, el tipo de f, espera el tipo de x, mírenlo, aquí está, y retorna lo que sea que retorne todo esto. Y todo eso nosotros aquí dijimos que se iba a llamar TD1. Mírenlo, aquí está, TD1. ¿Sí? Entonces eso es justo lo que decimos que es TDP. TDP es esa cosa. Ahora, ¿qué nos falta? Encontrar quién es TF, quién es TX y quién es T1. Ahora, para cada componente de la expresión se puede deducir una ecuación de tipo. Entonces aquí es donde ven el tema de que les mencionaba, que tengo que construir unas ecuaciones. Y tienen que ser unas ecuaciones de tipo. Entonces, esta expresión f más 1x, 0x, ¿cierto? Es equivalente a esto, que ya lo acabamos de ver, lo acabamos de mencionar, ¿cierto? El tipo de f es igual, ese todavía no lo he visto. Entonces, ahora, ¿quién es f? F es T de f, ¿cierto? Y entonces, yo sé que T de f es igual a lo que sea que retorne toda esta expresión. F más 1x y 0 de x. O sea que T de f tiene que ser igual a T de 2, ¿cierto? ¿Por qué T de 2? Porque noten ustedes que más 1x, es esta parte de aquí, eso es T de 2, ¿cierto? O sea, f es una función que espera lo que sea que retorne este señor con lo que sea que retorne 0 de x y 0 de x es t de 3 y va a retornar todo lo que sea que retorne toda la expresión completa que es t de 1. O sea, t de f es esto. T de f es una función que espera t de 2, t de 3 y retorna t de 1. ¿De dónde sacamos el que retorna t de 1? Aquí en la tablita dijimos que f es equivalente a toda esa expresión. O sea que eso tiene que retornar t de 1. Ahora bien, ¿quién es más 1x? Más 1x hemos dicho que es t de 2, como lo podemos ver aquí en la tablita, menos t de 2. Pero yo ya conozco una regla para la suma. Y la regla para la suma la pongo aquí en una ecuación y digo que la suma tiene una regla que es espera dos enteros y retorna un entero. Y eso lo voy a igualar con lo que tengo aquí. Yo aquí tengo un entero, tengo t de x y todo lo que yo ejecute aquí, eso va a ser t de 2. O sea, lo que me va a retornar eso es t de 2. O sea que esta expresión la pongo así. Entero t de x, t de 2. O sea que si la suma espera un entero y retorna un entero, y en esta suma tengo que uno es un entero, la x es t de x y todo esto es t de 2, ¿cierto? Yo, como esto es una ecuación, yo puedo igualar cosas. Yo puedo decir que este entero tiene que ser igual a este entero. Yo puedo decir aquí que t de x va a ser un entero. Y puedo decir que t de 2 va a ser un entero. O sea que esta expresión tiene que retornar un entero y t de x tiene que ser un entero. Ahorita vamos a ver eso. Por último, por último, también tenemos que analizar esta parte de acá. ¿Sí? ¿Quién es 0 de x? Ah, para 0 de x también hay una regla. La regla de 0 quiere decir que espera un entero, ¿cierto? Es un procedimiento que espera un entero y me retorna un booleano. Entonces aquí pongo la regla del 0.
es una, digamos, una función que espera un entero y me retorna un booleano. Y lo comparo con lo que hay acá. Entonces, ¿qué espera esto? X, entonces espera t de x, ¿cierto? ¿Y qué va a retornar? Según esto que dijimos acá en la tablita, eso va a retornar t de 3. ¿Bien? Entonces también, yo ya puedo decir que el t de x tiene que ser igual a un entero y que t de 3 tiene que retornar un booleano. ¿Sí? O sea, todo este 0 de x me tiene que retornar un booleano. Entonces vamos a ver expresión por expresión, ecuación por ecuación, cómo se despeja. La primera ecuación muestra que el procedimiento f debe tomar un primer argumento del mismo tipo que más 1x, ¿cierto? Esto acá. Y un segundo argumento del mismo tipo de 0 de x, esto acá, ¿sí? Y su resultado va a ser el mismo tipo que la aplicación, es decir, que esta invocación de acá. Es decir, que esa invocación va a ser t de 1, que es lo que dijimos en esta tablita que iba a ser esa invocación. Por eso para las invocaciones creamos variables. Voy a tomarle un pantallazo a esta parte para que sigamos viendo el resto. Entonces, miren que arrancamos con una tabla inicial, definimos variables. Las variables las definimos para aquellas variables ligadas, es decir, que aparecen en el nombre del procedimiento para las que no conocemos el tipo. Y aparte de eso, para cada invocación creamos una variable. Y luego lo que hicimos fue definir quién era el procedimiento, o sea, toda la expresión, y luego ya entramos a ver el cuerpo de esa expresión. Estamos viendo quién es todo este TDP, que es lo que estamos tratando de analizar acá. ¿Ok? Entonces, las otras ecuaciones son similares. ¿En qué sentido similares? En el lado izquierdo está el tipo del operador. Si ustedes se fijan acá, en el lado izquierdo está el tipo del operador, ¿sí? Y en el lado derecho, el tipo construido de los tipos de los operandos. Aquí en el lado derecho, lo que tengo pues como digamos que el momento de la invocación. Lo mismo sucedió aquí. Este es el tipo del operador, o sea, el TDF, que no lo conozco, y al lado derecho está el tipo, los tipos que estoy utilizando en la invocación. Las tres ecuaciones de tipo que tenemos allí, TDF igual a TD2, asterisco TD3, flechita TD1, esta es el de la invocación de la suma, y esta es el de la invocación de cero, ¿cierto? Son tres, noten que son tres ecuaciones. Se pueden resolver por inspección y sustitución. Y ese proceso de inspección y sustitución es lo que conocemos como el proceso de unificación, que es un algoritmo que muchos de ustedes utilizan en ocasiones en sus calculadoras o en algunos programas para resolver sistemas de ecuaciones, que es lo que hace es realizar inspección y sustitución para tratar de encontrar los valores o para tratar de despejar pues, el sistema de ecuaciones que ustedes tienen allí. Entonces, se concluye por la segunda ecuación que, o sea, si miramos esta segunda ecuación, esta que t de x, por la segunda ecuación, yo le doy control Z a esto para borrar estas líneas. Que t de x tiene que ser un entero, miren aquí está, t de x tiene que ser un entero, y que t de 2 también tiene que ser un entero. Ahí está. Eso es lo que me dice acá. Este entero con este entero coinciden. Si no coincidieran, tendría que lanzar un error de tipo porque entonces estoy haciendo mal la invocación. Por ejemplo, que aquí ponga un más, un true con una X. Entonces ahí lanzaría un error de tipos porque estoy invocando mal. Lo que logré aquí fue encontrar quién es t de x y quién es t de 2. Sustituyendo estos valores en la primera y tercera ecuación se tiene. Ahora listo. Como ya sé quién es t de x es un entero y t de 2 es un entero, entonces me dice que lo sustituyen en la primera y tercera ecuación. O sea, t de x ya lo puedo sustituir aquí lo puedo sustituir. ¿Dónde está? T de 2 es un entero. Entonces aquí ya puedo decir que este t de 2, este de aquí, es un entero, ¿cierto? De hecho aquí lo ponen. Todavía me falta averiguarme quién es t de 3 y quién es t de 1.
Entonces, esto es lo que hizo acá. Simplemente reemplazó TD2, que ya sabemos que es un entero. Y en la tercera ecuación, yo ya puedo saber que TDX es un entero, ¿cierto? Y este entero me coincide con este entero de acá, o sea que todo ok. Ahora, ¿quién me falta averiguar? ¿Quién es TD3? Pero entonces TD3 lo puedo determinar de esta última ecuación y darme cuenta que TD3 es un booleano, ¿sí? Y lo puedo volver a reemplazar acá. O sea que ya tengo que TD2 es un entero y que TD3 es un booleano. Y que TD1, ya les cuento de TD1. Bien. Entonces allí, sustituyendo en la primera ecuación, tenemos que TDF espera un entero, un booleano, y retorna TD1, ¿cierto? Miren que TD1 es el resultado de invocar todo esto, ¿cierto? De invocar toda esa función. Entonces, se ha resuelto todas las variables de tipo, excepto TD1 y TDF, ¿sí? Entonces, TDF, es decir, ¿quién es F? Es una función que espera un entero, un booleano, y retorna TD1, porque no logramos saber todavía quién es TD1. TDX es un entero, TD2 es un entero, y TD3 es un booleano, ¿sí? Se tiene que el primer argumento del procedimiento F debe ser un procedimiento de dos argumentos. O sea que este F es un procedimiento de dos argumentos. El primero debe ser un entero correspondiente a T2 y el segundo debe ser un booleano correspondiente a T3, que es lo que teníamos acá inicialmente en esta parte del procedimiento. Asimismo, el segundo argumento del procedimiento X debe ser un entero, ¿cierto? Allí lo vemos. En este caso, también este segundo procedimiento, también nos damos cuenta que X tiene que ser un entero. Luego, se tiene que el tipo del procedimiento, porque me tengo que averiguar quién es el tipo de este procedimiento. Entonces, miren que quién es F. F es un procedimiento que espera un entero, ¿cierto? Un booleano y me retorna algo, ¿cierto? Entonces, miren que aquí ya lo empezamos a definir. Este señor es un procedimiento que espera una F, que espera un entero, un booleano y retorna TD1. TD1 no sé qué es, ¿cierto? Aparte de eso, espera un X, como podemos ver acá, ese X es un entero, y me va a retornar lo que sea que retorne la invocación interna de este procedimiento que va a ser TD1. Bien. Miren que algo de esto ya habíamos trabajado hace un par de clases cuando tratamos de encontrar los tipos de algunas expresiones. Y esto debe funcionar para cualquier TD1, es decir, si yo invoco este procedimiento con un F que espera un entero, un booleano y retorna un booleano, entonces toda esta invocación me va a retornar un booleano, ¿sí? Pero si yo esto lo invoco con un procedimiento F que espera un entero, un booleano y me retorna un booleano, entonces toda esa invocación al final me va a retornar un booleano, porque en última esto me retorna lo que sea que retorne F. Y aquí no hay nada que me diga quién es ese valor de retorno de F. Entonces dice aquí que el código funcionará para cualquier tipo T1, es decir, el procedimiento aquí podría ser cualquiera, ¿cierto? Y va a tener un valor de retorno, o sea, cualquier procedimiento que espera un entero y un booleano y retorna alguna cosa. Se dice entonces que la expresión es polimórfica en T1. ¿Por qué polimórfica? Pues porque puede tomar cualquier forma. Es decir, que eso puede retornar o un entero. Al momento de la invocación puede retornar un entero, un booleano, alguna cosa. Lo que sí debe suceder es que si yo le invoco una vez y eso retornará un entero, entonces TD1 ya va a ser entero, porque es una variable y como ya me di cuenta que es, entonces TD1 va a ser entero. Y si en algún momento del programa más adelante intentar invocarla con otro procedimiento que no retorne un entero, sino un booleano, entonces ahí sí van a hacer un error, porque como TD1 ya fue ligado a entero, entonces al tratar de compararse con el booleano va a haber un problema. En resumidas, ¿qué método utilizamos para resolver este problema? Pues vamos a utilizar un proceso que se denomina unificación, que es resolver un sistema de ecuaciones por inspección y sustitución. ¿Listo? Vamos sustituyendo, vamos revisando, vamos sustituyendo. ¿Ok? Hasta que resolvamos o no podamos hacer más con el sistema de ecuaciones. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta hasta allí, muchachos. Quiero mostrarles otro ejemplo, pero entonces necesito que, si todo está claro, pues pasamos.
Uy, por allí hay una pregunta en el chat. Qué pena, Alejandro, no la había visto. Alejandro dice, profe, entonces TD1 sería un T-bar hasta que se ejecute por primera vez. Sí, él sería un T-bar, mejor dicho, lo que era T-bar se mantiene T-bar. Lo que va a suceder es que si en algún punto yo invoco esa función y le envío aquí un procedimiento que espera un entero, un booleano y retorna un booleano, entonces TD1, como es una variable, en ese momento se va a ligar a un booleano. ¿Listo, Alejandro? Y más adelante, si yo invocar esta función con algo distinto a un entero, un booleano que retorne un booleano, entonces ahí sí lanza error. Porque se debe respetar que una vez T1 se ligue a booleano, siempre va a tener que ser booleano. Y entonces lo bonito de estos lenguajes tipados, que me va a garantizar que no va a haber discrepancias. Una vez la ligue, de ahí en adelante, el valor de retorno tiene que ser booleano. Si no cumple con eso, entonces va a fallar. ¿Sí? Entonces miren que es algo bien, bien poderoso porque me va a garantizar que toda la ejecución, así algo lo desconozca, si me doy cuenta del tipo en algún momento, ya a partir de ese momento ese tipo se tiene que respetar. ¿Sí? Y eso típicamente ocurre es cuando yo la invoco. Cuando lo invoco con algún valor es que digo, lo que hizo retornar un entero. Entonces, ahí sí. ¿Más preguntas, muchachos? Voy a tratar de implementar esta para que veamos un poco eso. Vamos a intentar acá. Voy a correr. Necesito correr esto. Voy a ejecutar scan and parse con type of program y vamos a decirle que aquí tenemos un F. Mira si funciona así como está acá. Proc F X. Y aquí tenemos la invocación de F con más X, 1. Esto va a tener que poner signo de pregunta porque no nos va a funcionar la gramática. Y luego pintamos 0x. 0x. Le damos el 0 y vamos a la F. Algo me quedó malo por allí. Me dice las primitivas. Ese más me quedó dentro del paréntesis. Listo. Entonces, miren, aquí está lo que yo les comentaba. Entonces, todo esto es un procedimiento, como podemos ver, ¿cierto? Y ese procedimiento espera un F. Entonces, como F lo estoy invocando acá, F es una variable de tipo, que en este caso le doy el ID 1. Y esa variable de tipo tiene, espera dos cosas. Espera lo que sea que retorne esta expresión, que le dio una variable de tipo. Miren que nosotros tuvimos que crear una variable de tipo para encontrar qué era la suma de x más 1. Entonces la llamó 3. Y en algún punto se dio cuenta que esto retornaba un entero. O sea que este procedimiento f por acá espera un entero. Eso es lo que me dice acá. Pero para eso tuvo que crear una variable de tipo. Y por este lado, también tuvo que crear una variable de tipo que es esta de acá. Y esa variable de tipo se dio cuenta que era una booleana, ¿cierto? O sea que este procedimiento f espera un entero y un booleano. Miren que aquí está, espera un entero y un booleano. Y retorna algo, esto va a retornar algo que no sabemos qué es, porque no hay nada que nos diga que retorna f. Como no sabemos qué es, retorna un t-bar type, o sea, retorna una variable de tipo, ¿sí? Que todavía no está ligada, pero que en el momento que se ligue, ya esa ligadura tiene que respetar. En el momento en que yo me dé cuenta que el t-bar type 5 es un entero, de ahí en adelante, cada vez que yo invoque esta función, tiene que esperar. F tiene que ser una función que espere un entero y retorne lo que yo dije que iba a retornar en algún punto. Si eso hay discrepancias, va a resultar en error. Eso es F. Y por acá espera también un X este procedimiento. Entonces se llamó tbar type 2, ¿cierto? Y X se dio cuenta que era un entero. Y todo este procedimiento
todo este procedimiento, ¿qué va a retornar? Retorna lo que sea que retorne esta invocación y lo que sea que retorne esa invocación es la variable de tipo 5. ¿Qué es esto? Que yo todavía no sé qué es. Y entonces eso es equivalente a lo que estamos viendo acá, sino que aquí está pintadito. Aquí está pintadito. Se me hizo. Esto, miren. Tenemos un procedimiento que espera un entero, un booleano y retorna alguna variable de tipo que no sé qué es. X, que es un entero, y eso me retorna una variable de tipo. Lo que sí debe suceder es que esta variable de tipo tiene que ser igual a esta variable de tipo acá, ¿sí? Y eso ya lo acabamos de ver que sí sucede. Mire, esta variable de tipo de acá es idéntica a esta variable de tipo acá. Bien, porque es el valor de retorno de la función. Preguntas, preguntas. Todavía no hemos visto cómo se implementa eso. Simplemente le estoy echando el cuento del algoritmo de unificación, de las variables de tipo, grosso modo cómo se crea. La próxima clase vamos a ver cómo se implementa eso. ¿No hay más preguntas? ¿Mm? Bueno, profe, los nombres que tienen la variable de tipos, ¿cómo salen? Ah, bueno, los nombres de esta variable de tipos están en el ambiente de tipos, pero aquí no los estamos viendo. ¿Listo, Yurani? O sea, en el momento en que yo invoque, en- aquí lo que estamos viendo es, mira que yo estoy invocando a type of program, ¿cierto? Estoy invocando a type of program. Y type of program se averigua cuál es el tipo de esta expresión, y esta expresión es un procedimiento. Si yo quisiera ver los nombres de las variables y todo eso, entonces, que era lo que yo estaba intentando hacer al inicio de la clase y me fue borroso, me tocaría modificar un poquito el interpretador para que en el momento de ejecución me retornara no el ambiente, sino el ambiente de tipos. Y el nombre que toman, sí, es el mismo de la variable, claro. Entonces, por ejemplo, f, o sea, f estaría ligado con este tbar type, perdón, con este proc type. O sea, si yo busco en el ambiente de tipos, ¿quién es f? F es un procedimiento, ¿sí? Que espera tal cosa y así sucesivamente. Si yo busco quién es f, f es esta variable de tipo que está asociada con un valor entero. Si busco quién es x, perdón. ¿Listo, Alejandro? ¿Y Yoran? Sí. O sea, sí se puede, pero me toca echarle mano al interpretador y no alcanzamos. Pero sí, uno le puede meter mano a tratar de definir que y quitar algunas cosas para tratar de retornar el ambiente y ustedes se dan cuenta que, de hecho, si yo intentara poner esto dentro de un let, algo así como que let f igual a este procedimiento, lo que llamémoslo g para no confundirlo con el de allá adentro, y aquí retorno g, pues miren que me retorna lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué me retorna lo mismo? Aquí estamos retornando g. Entonces, para retornar G, él lo tuvo que ir a buscar en un ambiente. Lo tuvo que ir a buscar en el ambiente de tipos. ¿Ok? De hecho, yo creo que le mantuve el AND, arroba, vamos a ver si funciona. Eso va a generar, miren, ahí está. Yo ahorita le puse el AND, sino que lo estaba corriendo con el scan and parse, con el interpretador y esa cosa no funcionó. Entonces, miren que aquí está el ambiente extendido recursivo y aquí aparece G. Y entonces me dice que G es todo este señor. O sea, cuando yo vaya y busque quién es G, G es este señor. Y si yo invoco G, él tiene que crear un ambiente extendido de este ambiente para poderlo ejecutar. Ahora, si yo invoco G, es muy probable que él ya se dé cuenta de quién es F. Por ejemplo, yo invoco aquí a G, lo invoco aquí con un procedimiento que espera, a, me toca que definir un procedimiento. Llamemos este H. Y este H es un procedimiento, vamos a decir que espera un entero A, un booleano B, y retorna, sumémosle a un 1. Simplemente para que juguemos. Entonces miren que
H es un procedimiento que espera un entero y un booleano y va a retornar un entero, como podemos ver. Entonces, si yo aquí a G le paso H, entonces lo que va a suceder es que cuando yo invoque F, se va a igualar con el tipo de H. Entonces, como este de acá es el tipo de F, todo este procedimiento por acá adentro, y entonces él se da cuenta que, la, que este primer elemento tiene que ser un entero, que este segundo elemento tiene que ser un booleano, y que F, que yo no sabía que retornaba, ahora sí sé que retorna y va a retornar un entero. Entonces, en ese momento esta variable se va a ligar con un entero. Y entonces de ahí en adelante, yo cada vez que invoque eso, ahí le tengo que enviar una función que retorne un entero. Porque voy a crear otra, voy a llamarla H2. Digamos que este retorna true, bien que este retorna un booleano. Entonces vamos a hacer aquí una cosa. H, y aquí invoquemos este con el segundo elemento, este que es un entero. Pongámoslo con un 5. Entonces miren que él funciona, ¿cierto? Me dice que todo esto me retorna un entero. Y anteriormente no sabíamos qué retornaba. Y si yo este lo invoco no con H, sino con H2, entonces me dice que ahorita eso retorna un booleano, ¿cierto? Que lo estoy invocando con la 2. Si aquí no tengo forma en este interpretador, no sé por qué no lo incluí. En este interpretador no tengo el begin, no tengo el begin, pero si le ponemos el begin, y si yo invoco a G con esto, y luego invoco a G con H de 5, me va a generar un error. Porque entonces aquí ya supe que G iba a retornar un booleano y aquí con esta función lo que estoy diciendo es que G va a retornar, o la función en sí va a retornar un entero y esto ya me genera un error de tipos. ¿Listo? Porque esta que no estaba ligada ya se ligó y entonces al ligarse ya no puedo de alguna manera invocarlo con algo distinto porque me van a lanzar un error de tipo. Pero para eso necesito el begin y el end que no los tengo acá, no sé por qué. Pero bueno, se lo pueden agregar y pueden hacer una validación. No sé si hay más preguntas. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otros ejemplos. Bueno, muy bien, muchachos. Entonces, vamos a ver otro ejemplito. Otro ejemplito. Ah, este de aquí ya falló. Este aquí. Entonces, vamos a ver esta expresión. Toda esta expresión. Les voy a dar unos minuticos allí para que piensen cuál es el tipo de esa expresión y ya entramos a revisar. ¿Les parece? Tómense, tómense un minutico para pensar cuál es el tipo de toda esa expresión. Piensen cuál será el tipo de cada cosa. ¿Por qué hace cons? Porque asumimos que metimos listas. ¿Listo, Alejandro? En este interpretador no está el cons, porque no está aquí, pero sí está en el proyecto. Si yo tengo cons de algo con algo, entonces yo asumo que
según las reglas de las listas, cuando yo hago cons, el primer elemento es un valor, cualquiera, y el segundo tiene que ser una lista, para que eso sea algo válido, para que sea una operación válida. Y eso, a su vez, yo sé que retorna una lista. El cons tiene que retornar una lista. Vamos a empezar a fabricarla entre nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear unas variables. Aquí no fuimos tan exhaustivos, pero hay que crear una variable para f y hay que crear una variable para x, ¿cierto? Es decir que f va a tener un tipo, x va a tener un tipo. Y tenemos que crear una variable para cada una de las invocaciones. En este caso acá. Para cada una de las invocaciones. Esto es una invocación, tenemos que tener un tipo. Esto es una invocación, tenemos que tener un tipo. Y esto es una invocación y tenemos que tener un tipo, es una variable de tipo. Y todo esto también tiene que tener una variable de tipo. Aquí no las pusimos así, pero pues uno las puede poner todas, digamos, y nombrarlas para tratar de llevar eso a ecuaciones y hacer la diferencia. Entonces, bueno, aquí dijimos que todo esto va a ser equivalente a toda esta expresión y lo vamos a llamar el tipo de f. Y el tipo de f espera el tipo de 2, es decir, este tipo de acá, ¿sí? El tipo de 3, este de acá, y me va a retornar algo que lo llamamos tipo de 1. ¿Bien? ¿Quién es el tipo de 2? El tipo de 2 es cons, ¿sí? El tipo de 3 es el 0. Entonces, averiguemos el cons. Note que el cons espera aquí un entero, ¿cierto? Y yo sé que tiene que estar seguido, en este caso estoy asumiendo que estoy haciendo una lista de números enteros. Entonces tenemos que el cons va con un entero seguido de una lista de enteros, ¿cierto? O sea, yo sé que X es una lista de enteros. Y eso me va a retornar una lista de enteros. O sea, el cons me tiene que retornar una lista de enteros. Esa sería como la regla de tipamiento del cons. Ojo con eso porque eso les puede servir para el proyecto, para chequeo de tipos o diferencia, de repente donde lo vayan a utilizar. Y entonces, yo sé que esta es la regla, ¿cierto? A un lado pongo la regla y al otro lado pongo con qué la estoy invocando. Igual, entonces la estoy invocando con un entero que es el 1, la estoy invocando con un X, o sea, con un T de X, y eso me va a retornar el T de 2, porque yo dije que ese cons iba a ser T de 2. ¿Bien? Si yo me devuelvo al ejemplo anterior, cuando hicimos la tablita, por acá, miren que cuando hicimos la suma, entonces primero pusimos la regla. La regla de la suma dice que espera dos enteros y retorna un entero. Luego puse un igual y puse con qué la estoy invocando. La estoy invocando con un 1, con una X que es T de X, y esto me retorna, habíamos dicho que en la tablita esta invocación iba a retornar T de 2. Por eso la ecuación nos dio así. Entonces, acá no pusimos todos los detalles, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Primero la regla del cons, ¿cierto? El cons espera un entero seguido de una lista de enteros. Y eso me ha retornado una lista de enteros. Esta es la regla de cons. Luego miro con qué la estoy invocando. Con un 1, lo igualo, ¿no? Porque es una ecuación. Y con una X, aquí lo llamamos T de X. Y me va a retornar algo. Ese algo lo llamamos T de 2 porque es el que dijimos que íbamos a utilizar aquí en TDF. Entonces ya tengo la ecuación del cons. Ahorita tengo que averiguarme la ecuación del 0. Entonces también hay una regla del 0. La regla del 0 me dice que espera un entero y retorna un booleano, como podemos ver acá. Y luego miro con qué la estoy invocando. Ah, la estoy invocando con X. Entonces T de X. ¿Y qué me retorna? Me retorna lo que dijimos que me iba a retornar aquí en esta parte. Y en esta parte dijimos que esa invocación iba a ser T de 3. ¿Cierto? Entonces ya tengo las ecuaciones. Ahorita aplicar sustitución. Vamos a aplicar sustitución. Entonces, de la segunda ecuación se deduce algo. Entonces, esta es la primera, esta es la segunda, del cons. Entonces, deduzco este entero de aquí,
me casa perfecto con este entero de aquí, o sea que ahí no hay problema de tipos. Todo está bien. Yo ya sé entonces que t de x o el tipo de x es una lista de enteros. O sea, este t de x tiene que ser igual a una lista de enteros. Bien, entonces miren, t de x tiene que ser una lista de enteros, lo que decimos allí. Bien, y aparte de eso, yo sé que t de 2 que está aquí, también tiene que ser una lista de enteros. Miren, allí lo puse. Es decir, que cuando yo invoque el cons, yo sé que lo invoco con un entero y x tiene que ser una lista de enteros. Y lo que resulta del cons es una lista de enteros. Es decir, que yo aquí había hecho que era un t de 2, t de 2 también es una lista de enteros. Bien, de ahí deduje eso. Sustituyendo estos valores en la tercera ecuación, se tiene que, entonces aquí en la tercera ecuación, como yo tengo que el 0 de x, ¿sí? 0 de x, la regla es esta. Aquí decíamos que int, o sea, decíamos que t de x tenía que ser un entero, y yo aquí me di cuenta que t de x es una lista de enteros. Miren, esta es la regla, y yo sé que t de x es una lista de enteros, y eso me produce este de 3. Entonces, ¿qué va a suceder? Este int es distinto de esta lista de int. No existe ningún valor para t de 3 que haga igual a esos tipos. Para que fueran iguales, se debería tener que int es igual a lista de int, lo cual es falso. De allí que la expresión es rechazada y hay un error de tipos. ¿Bien? O sea que yo en algún punto no sabía quién era x, pero con la regla del cons me di cuenta que x tiene que ser una lista de enteros. Y como es una lista de enteros, no me cumple ya con la regla del 0, porque el 0 espera un número entero. Entonces, el entero es distinto de la lista de enteros. Luego, allí voy a tener un error de tipos. ¿Mm? Y esa es la forma como esto opera. ¿Sí? No sé si hay preguntas, si hay dudas. Allí se debe lanzar un error. Hasta allí dejemos el día de hoy. La próxima clase, entonces, vemos ya cómo se implementa esto y vemos algunos otros ejemplos. No sé si hay más preguntas, muchachos. ¿Cómo la ven?